Emprendedores y empresarios, cordial saludo. En la sesión de trabajo de hoy continuaremos desarrollando un nuevo método que hace referencia a ese estudio que debe realizar todo emprendedor y empresario para cualquier tipo de empresa, llámese empresa industrial, manufacturera, productiva, agroindustrial, comercial, distribuidora o de servicios, para cualquier tipo de empresa y en cualquiera de sus tamaños: micro, pequeña, mediana o gran empresa. Para todas las empresas, sin importar su sector, su tamaño, es supremamente fundamental e importante que el emprendedor y el empresario, sus directivas, sus accionistas, sus inversionistas, conozcan una información pertinente, actualizada y real, con base en un trabajo de consulta e investigación en diferentes tipos de fuentes, llámese en fuentes secundarias o llámese en fuentes primarias, y la coordinación de esa información al contrastar esa información en esas dos diferentes fuentes para poder tener cómo tomar decisiones. Muchos de los emprendedores y empresarios desconocen o no realizan estos diferentes procesos a través de estos diferentes métodos, a estas diferentes técnicas, procesos y herramientas que debe desarrollar el emprendedor y el empresario con el propósito de disminuir o de minimizar la incertidumbre y el nivel de riesgo. Si no hacen estos procesos, pues la incertidumbre se incrementa, es mucho más real. Andan el emprendedor y el empresario a ciegas, toman decisiones a ciegas, toman decisiones con base en pálpitos, con base en recomendaciones que no están sustentadas o que no están argumentadas, y por esta razón las decisiones que se toman con este tipo de información de esta manera pues van a ser decisiones incorrectas, decisiones erróneas, y esto va a incurrir en todo negocio o empresa pérdida de capital, pérdida de recursos, y eso hace que la empresa empiece a decaer, a estancarse, a decrecer. Por ello, la importancia de que el emprendedor y el empresario en este proceso formativo de cambio que estamos realizando a través de esta propuesta de servicio FOMEPYME, haga este proceso formativo de cambio, realice el proceso para que se mejore, para que si no tiene esos conocimientos, si no tiene esas claridades, empiece a crearlas, y si las tiene, empiece a fortalecerlas, a mejorarlas, a pulirlas, a desarrollarlas, para que el nivel de incertidumbre y de riesgo disminuya. No va a desaparecer, pero sí va a disminuir en un gran porcentaje, y la toma de decisiones va a ser mucho más acertada, y los resultados que se van a obtener para la empresa, para la actividad productiva o para el negocio va a ser mucho más acertada y más cercana a resultados más eficientes, eficaces y efectivos, logrando ese camino al éxito que el emprendedor y el empresario está buscando. Antes de iniciar nuestra sesión de trabajo de hoy, quiero nuevamente invitarlos a que se suscriban al canal. Es una solicitud que estoy realizando y que quiero retomar y que quiero reforzar para que tengan ustedes esa claridad de que es supremamente importante de que se suscriban al canal, y también de que comenten esta información con personas que ustedes vean que esta información es importante, es acertada,
para que todas esas personas busquen esos resultados que están buscando, logren esos resultados eficientes, eficaces y efectivos a través de este proceso formativo de cambio. Este canal se logra consolidar con la suscripción de las personas al canal para que logremos continuar realizando y realizar el seguir fortaleciendo el que esta propuesta de servicio se vaya fortaleciendo, vaya creciendo y continuar compartiendo con ustedes este conocimiento y esta experiencia que estamos desarrollando sesión a sesión de trabajo con ustedes. Por ello la importancia de la suscripción al canal y de que también comparten esta información con otras personas para que también se suscriban al canal. Igualmente, sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas son importantes para retroalimentar el proceso. Dejen esos comentarios, esas preguntas debajo del video, está dispuesto en este canal de YouTube para que ustedes hagan esos, y también sus aportes también son importantes. Igualmente, si alguien requiere de un seguimiento de manera individual o particular, sea en una idea o en una empresa, también nos la debe conocer y contactarlos y brindarle la orientación y el servicio. Continuemos entonces con el desarrollo de nuestra sesión de trabajo de hoy, que corresponde a la segunda parte de esta propuesta, que en esta segunda parte de la propuesta, como les estaba yo comentando al inicio de nuestra sesión hoy, es fundamental para el emprendedor, el empresario, los accionistas, los inversionistas, los dirigentes de la empresa, de la actividad productiva o el negocio, que tengan totalmente claro que hay la necesidad, que hay la responsabilidad, deben de tener el total compromiso del emprendedor, empresario, directivos, accionistas o directivos de la empresa, hacer estudios y análisis referente a prospectiva, prefactibilidad y mercado, bien sea con el propósito de crear la empresa o de fortalecer la empresa. En todas las empresas, en todos los tamaños, este proceso es responsabilidad y compromiso total de las directivas, los accionistas, el emprendedor y el empresario realizar. Es un proceso analítico, de análisis. A través de la prospectiva es como la empresa desde el momento cero, ¿sí?, así sea en crear, antes de iniciar operaciones. Ese estudio de prospectiva es tener la información pertinente, actualizada, clara y real de cómo tomar decisiones para iniciar operaciones. No improvisar, no lanzarse al mar sin saber nadar, sino por el contrario, estar preparado cuando va a asumir la operación la empresa. Por ello, en el trabajo, en el estudio y análisis de prospectiva, se debe tener esa información desde el momento actual y cómo la empresa se está proyectando, cómo se está vislumbrando hacia el futuro su operación, con base en consulta e investigación de información, en los escenarios del entorno y en los escenarios del mercado, que son los grandes escenarios que tienen incidencia directa e indirecta en la empresa. Y el estudio de prefactibilidad hace referencia a que el emprendedor, empresario, directivos, accionistas, dirigentes deben de tener claridad antes de tomar decisiones, información contrastada que indiquen qué tan prefactible, qué nivel de factibilidad existe para la toma de decisiones. Por ello el estudio de prefactibilidad es tan importante antes de tomar decisiones sin información, sin estar argumentada y sustentada. Y el mercado, que es la columna vertebral de toda actividad empresarial en el mundo de los negocios y en el empresarismo. El mercado, de ese estudio del mercado, de esa información del mercado, es que depende de que haya o no haya empresa. De ahí es donde surge, a través de las ventas, que hayan ingresos y que se vaya capitalizando la empresa.
Por ello la importancia de ese estudio de análisis en ese proceso analítico global. Global significa que las actividades en el mundo de los negocios y el empresarismo hoy se exige a nivel de un fenómeno de globalización. Así la empresa, la actividad productiva o el negocio operen a nivel local, el emprendedor y el empresario tienen la responsabilidad y el compromiso de que esa actividad en el momento cero lo vislumbre, ¿sí?, en un escenario global, no solamente local, porque tiene incidencia a nivel local dentro del mundo empresarial. El proceso de la sesión de hoy hace referencia a esta segunda parte, por eso es la numeración 2, segunda parte de esta propuesta. Esta propuesta, recordar que está estructurada en 7 partes, esta es la segunda parte, y en diferentes subtítulos. Cada parte de la propuesta tiene diferentes subtítulos. Este es el tercer subtítulo de esta segunda parte y esta es la tercera división de ese tercer subtítulo de la segunda parte, que hace referencia a cómo plantear, definir y analizar en la empresa, plantear, definir y analizar la estructura organizacional. Esa estructura organizacional que hace que esa empresa funcione, opere de manera unida y cohesionada. Si la empresa no funciona de manera unida y cohesionada, que hoy en día el 80%, yo diría que el 85%, de acuerdo a estadísticas que se conocen de organizaciones que han estado investigando de manera permanente el mundo de los negocios y el empresarismo hoy, indican que el 90% de las empresas no funcionan en esa estructura organizacional de manera unida y cohesionada, sino que funcionan de manera como islas independientes, y de esa manera no se logran en la empresa resultados eficientes, efectivos y eficaces. No se logra que los indicadores de productividad y competitividad vayan creciendo, sean positivos, vayan siendo cada vez más positivos. De esa manera no se logra. Por ello la importancia de realizar este proceso formativo para todo emprendedor y empresario, no importa en qué tipo de empresa o tamaño sea. La estructura organizacional de la empresa, en la gran mayoría de las empresas, no tienen claridad. ¿Cuál es esa parte operativa y cuál es esa parte funcional en toda empresa? No importa si es industrial, manufacturera, comercial, agroindustrial, de distribución o de servicios. En toda empresa la estructura organizacional se cumple y muchas de las empresas la desconocen y por ello es que no funcionan como islas independientes. Por ello la importancia de este método. Entonces vamos a desarrollar la sesión de trabajo de hoy con este método, iniciando con la definición y contextualización de este método. Para muchos emprendedores y empresarios, como propietarios individuales hace referencia a que es una actividad productiva. Recuerden que en el mundo empresarial existen actividades productivas, negocios y empresas. Cada una de ellas tiene una dinámica distinta. Si desconoce de esto, en una de las sesiones de trabajo iniciales, cuando hacemos la presentación de la propuesta, se hace la explicación de la diferenciación entre estos diferentes modelos. Cuando son propietarios individuales, muchos de esos propietarios individuales que funcionan solos, digamos un abogado, un contador, un médico, a nivel de un taxista, a nivel de un mecánico, que funcionan de manera individual, eso es una actividad productiva. Muchos de ellos desconocen totalmente de qué es una estructura organizacional y dicen que por ser individuales, porque no tienen colaboradores, esto no funciona, y resulta que sí funciona. A nivel individual tienen que vender el servicio, sea profesional, técnico o operativo, tienen que vender. O sea que sí existe
una de esas estructuras organizacionales que es el mercadeo y marketing. Sí funciona, así no sea mercaderista, así no sea vendedor. Tiene que vender el servicio, o sea que sí existe esa estructura organizacional. Otra de las estructuras organizacionales también cumple en toda actividad, si sea a nivel individual. Si estamos hablando de un abogado, debe estructurar cómo va a realizar su servicio profesional. Quiere decir que hay parte operativa. Y si es un médico, igualmente, tiene que preparar su sesión de consulta. Cómo va a realizar su proceso de realización de la consulta profesional médica. Quiere decir que existe parte operacional. Y si es un taxista, igualmente, ¿cómo es que va a orientar su servicio de transporte? ¿Cuáles van a ser los lineamientos para prestar el servicio? Quiere decir que también existe esa estructura organizacional operativa. Y finalmente, otra de las principales, que es la tercera, estas son las tres grandes estructuras organizacionales que cumple en cualquier empresa, es que hay que administrarla. Los recursos de la empresa hay que administrarla, sea un médico, sea un abogado, sea un taxista, o sea un mecánico, deben administrar los recursos para poder prestar el servicio o para poder prestar, elaborar el producto. También a nivel individual, estamos hablando de un restaurante, cuando están elaborando el producto, o una persona que elabore prendas de vestir a nivel individual. También debe administrar los recursos. Significa esto que en la estructura organizacional desconoce la mayoría de los emprendedores y empresarios cómo estructurar el negocio, sobre todo cuando es a nivel individual. Y en el caso de las microempresas, igualmente, hay total desconocimiento al respecto. Esta es la forma técnica como se logra administrar o optimizar los recursos en una empresa para lograr resultados eficientes, eficaces y efectivos. Entonces creen que no necesitan una estructura organizacional. Esto es un gran error, porque si no tiene esa claridad, los recursos no los están administrando, no los están optimizando, y de esta manera la empresa no logra consolidarse, no logra crecer, no logra desarrollarse. Muchos de ellos, por posicionamiento, por reconocimiento, empiezan a tener volúmenes de ventas, y esto hace que en cualquier momento requieran de un colaborador. Si no tienen claridad de esta estructura, cómo van a realizar o a ejecutar todas las acciones y tareas, tanto a nivel operativas y funcionales, en un determinado tiempo, si no lo tienen claro. Y muchas de esas se deben realizar de manera simultánea. Entonces ahí es donde hay grandes errores, hay un gran desconocimiento por mucho emprendedor y empresario. Esto implica que debe estar utilizando varios recursos, los cuales deberá identificar, definir y costear y valorizar. Y si no se tiene conocimiento de esto, ¿qué es lo que muchos de estos empresarios y emprendedores les está sucediendo en este momento? Que por no conocer de esta técnica, de estos diferentes procesos y tareas, por el desconocimiento, la empresa está perdiendo de manera permanente. De manera permanente la empresa está perdiendo, porque no lo están valorizando. Y si está perdiendo valor de recursos que está utilizando y no está contabilizando la empresa, entonces de manera permanente esta empresa está perdiendo dinero. De manera permanente está perdiendo dinero. Y esto a corto y a mediano plazo se convierte en iliquidez para la empresa. Y esto va a hacer que la empresa, en muchos de los casos, y esto está sucediendo en muchos de los casos, las empresas están quebrando, están cerrando, porque desconocen y de manera permanente tienen pérdida, están funcionando a pérdida de manera permanente. Si no se organiza y no se plantea la operación y funcionamiento, no se logrará que la empresa se posicione y tampoco lograrán que se sostenga y mucho menos que se consolide,
de una manera eficiente, porque en algunos casos no logran sobrevivir y en otros casos por volúmenes de venta, por reconocimiento, se sostienen, pero no crecen. Esto hará que en cualquier momento van a tener que empezar a delegar. Cuando hay volúmenes de venta que están vendiendo mucho más, van a tener que delegar a personas. Y si no tienen conocimiento de esa estructura organizacional, lo único que están haciendo es improvisando. Y el nivel de improvisación no hace que se logren buenos resultados. Ahora veamos las técnicas y herramientas que se deben desarrollar en esa estructura organizacional. Se requiere de contar con una estructura organizacional. No importa qué tamaño sea la empresa, sea micro, pequeña, mediana o gran empresa. Necesita tener claridad de una estructura organizacional. Y no importa si es una empresa industrial, manufacturera, agroindustrial, de producción, operativa, de distribución, de comercialización o de servicios. En todas aplica. Debe tener una estructura organizacional que esté planteada, identificada y definida de manera clara. Esto quiere decir que el propietario a nivel individual requerirá en cualquier momento de contratar uno, dos o más colaboradores y de contratarlos. Si esto lo requiere esa empresa en cualquier momento y no tiene una estructura definida, ¿sí?, de manera formal, de manera documentada, cuando vaya a delegar, a dirigir, a coordinar esas tareas y funciones, no va a tener claridad de qué es lo que se va a hacer, sino de manera permanente van a estar improvisando. Y esto, el resultado va a ser que va a haber procesos de pérdida, van a haber procesos de pérdida, va a haber despilfarro de recursos, va a haber despilfarro de recursos. Este método deberá dar respuesta a la estructura organizacional cuando se ha hecho, cuando está estructurada, cuando está planteada, cuando está definida y cuando está documentada, dar respuesta a cómo es que se debe hacer la operación y funcionamiento, dando respuesta a cuestionamientos como cuáles, quién es el que va a hacer el trabajo. Va a haber total claridad de quién es el que debe hacer el trabajo, quién es el que es responsable de determinados procesos, de determinadas tareas y de determinadas actividades, sean funcionales o sean operativas, y quién es el que va a tomar las decisiones. Si la empresa se expande, ya va creciendo, se va consolidando, va a contar para cada uno de los colaboradores, incluyendo supervisores, en los diferentes departamentos y divisiones de esa estructura organizacional. Entonces va a tener total claridad de la necesidad, de acuerdo a esa estructura organizacional, cuando la empresa sea más grande, qué es lo que hay que definir, qué es lo que requiere en cada una de esas divisiones, cuáles van a ser las tareas y cuáles van a ser las responsabilidades que cada uno de esos colaboradores va a tener claridad, ¿sí?, para todos, de qué es lo que hay que hacer. Es el punto de partida. Luego de definir, con esa estructura organizacional ya definida, se parten a elaborar los manuales de funciones, tareas y actividades y responsabilidades que se van a determinar para cada uno de los cargos en la empresa, en cada una de las áreas organizacionales. De esta manera se optimizan los recursos y con la optimización de los recursos la empresa va a ser productiva y va a ser competitiva. Si no se realiza de esta manera, van a continuar trabajando a pérdida. Se define a través de esa estructura organizacional cuál va a ser esa cadena de mando, que es la ruta a través de la cual la autoridad es trasladada entre los diferentes niveles jerárquicos, el nivel directivo, el nivel ejecutivo y el nivel operativo. Aplicando esa claridad, ¿sí?, la dinámica de las tareas y actividades y responsabilidades y toma de decisiones en cada una de las divisiones, departamentos o secciones de la empresa,
se optimizan los recursos, no hay despilfarro, hay optimización en los procesos y en los recursos. Y la autoridad es trasladada, y esa autoridad va en doble vía para que haya retroalimentación desde los altos directivos a los gerentes, ejecutivos y directores, y de ellos a los supervisores y al nivel operativo en todas las principales áreas organizacionales de la empresa: administración, mercadeo y producción. Y esto va a cambiar en todas las empresas. No es que haya un modelo para todas las empresas. Cada empresa va a desarrollar su propio modelo, porque cada empresa es única. También la estructura organizacional hace que la delegación en el área de control sea más efectiva hacia el número de subordinados, para que estos estén reportando de manera directa a sus supervisores, líderes o gerentes, de acuerdo a la empresa, al tamaño de la empresa, al objeto social de la empresa, al tamaño y actividad de la empresa. Se define cómo va a operar esa delegación para el cumplimiento de las funciones, de las obligaciones y responsabilidades que deben estar definidas en cada uno de los cargos, ¿sí?, que queden claras a nivel operativo y funcional en cada área organizacional. En cada uno de los niveles jerárquicos, definiendo los niveles jerárquicos directivo, ejecutivo y operativo, cómo va a ser esa comunicación de manera fluida, de una manera asertiva y con responsabilidad y compromiso, el cual debe cumplirse en toda la plantilla de personal de la empresa, que todos tengan total claridad de cómo es ese nivel de autoridad y cuáles son los canales de comunicación que deben operar de manera formal en la empresa. Formal, de manera formal, no de manera informal, no de manera desordenada, no de manera improvisada, sino que hayan unos lineamientos claros de cómo realizarlos para poder hacer un seguimiento y control y ajustes a cada uno de los procesos. En una estructura formal, que es la estructura organizacional, es típico para cada empresa tener claridad en las principales áreas organizacionales. Luego se va a dividir por diferentes divisiones, departamentos y secciones en cada empresa de manera particular. Crece y van dependiendo diferentes tipos de lineamientos en cada empresa de acuerdo a cómo se vayan implementando y ejecutando los procesos en la empresa, en el desarrollo de la dinámica que se da respuesta y ajuste a las coyunturas que se van presentando en los grandes escenarios del entorno y el mercado para la empresa. Por ello la importancia de este método. Cada uno de estos métodos que hasta el momento hemos venido analizando y estudiando, en las sesiones de trabajo de desarrollo de cada uno de estos métodos, en sesiones posteriores iremos compartiendo cómo es que se va haciendo ese desarrollo en cada una de las empresas. Luego en otras sesiones de trabajo también iré compartiendo cómo va a aplicar cada una de estas temáticas en empresas industriales, en empresas comercializadoras y en empresas de servicios, con ejemplos prácticos. Por ello la importancia de hacer el proceso formativo, de ir desarrollando y conociendo cada una de las actividades que estamos compartiendo en este proceso a través de esta propuesta de servicio FORMEPYME. Hemos terminado nuestra sesión de hoy, pero antes de finalizar quiero nuevamente recordarles y solicitarles que se suscriban al canal y también que compartan esta información con personas que ustedes vean que esta información es importante, que es pertinente, que es la opción para que otras personas realicen este proceso formativo y logren esos resultados que cada cual está buscando, esos resultados eficientes, eficaces y efectivos, lograr consolidar ese camino al éxito. También no olviden de hacernos sus comentarios, sus preguntas, inquietudes, sus aportes
y si alguien requiere de un servicio de manera particular, también nos lo dé a conocer para contactarlos. Para todos, cordial saludo.